Hola, soy Vicente Saavedra de Medicina Integral y en este segundo vídeo sobre la temática tiroides vamos a explicar algunos conceptos muy importantes que son muy raramente identificados, valorados, sobre todo en España, ¿no? En países como Estados Unidos, en Inglaterra, sí hay un concepto bastante más desarrollado sobre la complejidad de la tiroides, pero en este país no. Entonces vamos a hacer este vídeo con esa intención de ampliar un poco el margen y exponer la complejidad que tiene el tema tiroideo, que va más allá de una TSH elevada, una TSH baja, de un hipertiroidismo, de un hipotiroidismo. Si hay o no hay anticuerpos, si hay un componente o no hay un componente autoinmune. La tiroides es bastante más compleja y la sintomatología, la clínica que da, es mucho más incidente de lo que se cree. Habitualmente trabajamos o se plantea el tema tiroideo en una dinámica binaria de hipertiroidismo, hipotiroidismo, TSH para arriba, TSH para abajo, y ya con un poquito más de profundidad se ha empezado a hablar en este país, desde hace ya algunos años afortunadamente, del concepto de hipotiroidismo subclínico. Pero más allá de que haya presencia de anticuerpos o no, de que estemos hablando de un Hashimoto, de que estemos hablando de un Graves básido con un fondo orgánico de autoinmunidad, hay muchas otras afecciones de la tiroides que van a tener una repercusión clínica y que directamente, por ser desconocidos, pues no se tratan desde ningún ámbito. Entonces quiero enumerar una serie de conceptos que nosotros valoramos, sobre los que hemos profundizado, sobre los que hemos estudiado y desarrollado distintas terapéuticas. Vale. Entonces, uno de estos conceptos que queremos reseñar es la T3 reverse. La T3 reverse es una hormona que se produce conjuntamente con la triiodotironina, es decir, con la T3, que es la hormona tiroidea más activa, pero su estructura, que por eso se llama reverse, es como si pusiéramos a la T3 delante de un espejo, de manera que queda una estructura como inversa. Esta estructura inversa, esta T3 reverse, tiene un carácter inactivo. Aquí vemos a la célula, dentro de la célula tenemos al núcleo y el núcleo está dotado de receptores nucleares para esteroides y la hormona tiroidea, como es el caso que nos ocupa. Aquí vemos a la hormona tiroidea, entra, se acopla al receptor nuclear y modula una respuesta por parte de en este caso produciendo una proteína para cumplir la función que se requiere. Determinadas sustancias o de carácter tóxico, o en el caso que nos ocupa la T3 reverse, puede acoplarse a estos receptores de manera que o hiperactiva o bloquea, como es el caso de la T3 reverse, la actividad asociada al receptor. Ocupa el espacio que ocuparía la T3 activa y impidiéndole la entrada. ¿Qué es lo que ocurre con la T3 reverse? Que dependiendo de ciertas condiciones orgánicas se va a producir mucha mayor cantidad o menor cantidad. Y tiene un carácter inactivo. Va a ocupar los mismos receptores que la T3 activa, pero en contraposición a esta, no va a activar los mecanismos celulares propios para hacer pues, lo que las hormonas tiroideas hacen, ¿no? A nivel celular. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que la T3 reverse, al ocupar los mismos receptores celulares que la T3 activa, y no ser activa esta,
los va a bloquear, con lo cual, ¿qué es lo que consigue? Restar actividad tiroidea. Por tanto, puede haber muchas personas que tengan sus niveles de TSH, T3, T4, etcétera, etcétera, correctos, que es lo que normalmente se mira, pero que tengan unos niveles muy elevados de T3 reverse, de manera que esa elevada cantidad o compita con la hormona T3 activa, produciendo una sintomatología de hipotiroidismo que no se evidencia en las analíticas ordinarias. A la persona pues, puede tener la piel muy seca, se le cae el pelo, sobre todo a las mujeres les sale mucha celulitis, son muy frioleras, etcétera, etcétera. Pero las analíticas ordinarias le dicen que no tiene problemas tiroideos. Y por tanto, pues, sufre esa serie de síntomas sin que nadie les pueda indicar cuál es el origen y mucho menos ponerle un remedio. Segundo concepto que normalmente no se maneja y que tiene una gran importancia es si hay presencia de nódulos tiroideos o no hay nódulos tiroideos. Muchos nódulos pueden tener un carácter inerte. Otros nódulos pueden tener un carácter ya inflamatorio, incluso pueden tener un carácter de malignidad. O sea, es un tema muy delicado este de los nódulos. Pero yo me quiero referir a unos nódulos que, sin tener un carácter maligno ni especialmente problemático en el orden inflamatorio, tienen actividad tiroidea. Son nódulos coloidales que producen hormonas tiroideas. Se denominan nódulos calientes o nódulos hiperfuncionantes. Dependiendo del grado de actividad de este nódulo, vamos a obtener una respuesta clínica, sintomatológica, fisiopatológica de ese paciente que puede variar. Y de hecho, las analíticas pueden ser muy contradictorias en cuanto al estado real del paciente y el diagnóstico que se le puede llegar a hacer, o la valoración del problema tiroideo que se puede hacer. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues en algunos casos, los casos más trabados de nódulos tiroideos hiperfuncionantes, es que el nódulo tiroideo hiperfuncionante sea inhibitorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bloquea la actividad de la hipófisis. La hipófisis está leyendo erróneamente o correctamente, pero en base a una mala valoración, que hay suficiente cantidad de hormona tiroidea y por lo tanto se inhibe. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la analítica de esa persona vamos a ver un perfil de hipertiroidismo, pero en la realidad lo que más se suele ver es que esa persona es hipotiroidea. ¿Por qué? Porque el nódulo consigue inhibir la secreción de TSH por parte de la tiroides, pero la cantidad de hormonas que produce no es suficiente para abastecer las necesidades biológicas. E incluso lo que suele ocurrir es que estos nódulos producen mucha T3 reverse, y esa es también una de las causas por las que los niveles de hormonas pueden aparecer aparentemente normales, pero la sintomatología que refiere la persona es de hipotiroidismo. Todavía es más complicado el tema, porque en muchos casos sí que puede haber un hipertiroidismo, o sea que este problema puede cursar en personas
que sufren una sintomatología y de hecho un estado de hipertiroidismo, pero en algunas otras personas puede haber un cuadro de hipotiroidismo atendiendo a estas variables que yo he comentado. Entonces, aquí y a colación entramos en un aspecto de la tiroides todavía más complejo. Seguimos profundizando en el tema. Seguimos profundizando entonces en el tema y entonces llegamos al eje regulatorio de la tiroides. La tiroides no se regula ella sola. La tiroides está sujeta a un control neuroendocrino, ¿no? En el cual interviene o está conformado por el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. El hipotálamo conforma el aspecto puramente neurológico, la hipófisis es aquel elemento que anda como interfase entre el aspecto neurológico y propiamente endocrino, ¿no? Es el gran regulador neuroendocrino. Y después tenemos a la tiroides. El control de la tiroides obedece a un feedback de tipo negativo en el que funciona. Voy a explicar el fundamento básico de esta autorregulación. La tiroides produce una cantidad de T4 y de T3 necesarios para el funcionamiento del organismo. Esa cantidad de hormonas que produce la tiroides circula por sangre y es detectado por el hipotálamo, el cual le indica a través de la producción de una hormona intermediaria a la hipófisis que segregue la TSH. En mayor o en menor medida, dependiendo de las necesidades del organismo y dependiendo de esa lectura que va haciendo en tiempo real, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? de la persona. Entonces, existen, y como digo ya profundizando muchísimo más en la problemática tiroidea, alteraciones en la sensibilidad hipotalámica hipoficiaria. ¿Dónde encontramos principalmente este problema? Este problema lo vamos a encontrar en patologías pues también muy complicadas, como por ejemplo el autismo. Hay un último aspecto que es la sensibilidad que quiero comentar, que es la sensibilidad celular frente a las hormonas tiroideas, que hay que saber también que de unas personas a otras puede variar y que pues todavía complica más este tema tan amplio y profundo y complejo a la vez, que es todo lo concerniente a la actividad. Nosotros como centro especializado, que nos hemos especializado en la investigación, en naturopatía y en el campo de la psico-neuroinmunoendocrinología, pues hemos avanzado en la terapéutica de estos aspectos, pero obviamente es un campo que está totalmente abierto y que precisa pues de mucha más profundización, de la participación de más investigadores y de alcanzar pues terapéuticas cada vez más y más eficaces, ¿vale? Seguiremos hablando de esta interesante materia en próximos